Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, qué grato es encontrarnos una vez más por medio de la señal de Nuevo Tiempo. Su programa Creed en sus profetas, quienes compartimos cada día con ustedes, nos sentimos muy gratos a Dios en primer lugar y a ustedes por darnos su preferencia de poder dedicar unos minutos de su valioso tiempo para comprender y compartir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Estamos en un recorrido diario por las Sagradas Escrituras y para este acompañamiento tenemos el apoyo con las citas adecuadas para cada capítulo con el pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Eber, y qué bueno es que tengamos esos comentarios inspirados de Elena de White que nos permiten profundizar en los capítulos de la Biblia, hoy concentrados en el capítulo 3 del libro de Josué, y que es con alegría que compartimos estos momentos con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos, buscando juntos estar más cerca de Dios y más cerca de su palabra. Pastor, estamos realmente, cada día, bueno, decimos que es algo importante, pero de este capítulo extraemos una cantidad de enseñanzas muy fundamentales y básicas para los cristianos, basados en la historia del pueblo de Israel. Habían llegado a un momento crucial de su historia. Ellos estaban en el umbral, en la frontera natural de la tierra prometida, el río Jordán. Tenían que cruzarlo, pero no tenían las condiciones para cruzarlo porque en esa época del año el cauce del río Jordán estaba bastante alto y aunque normalmente no era muy ancho el río, pero en ese momento sí era peligroso porque había mujeres, niños pequeños, no habían barcos, no habían barcazas, ningún instrumento humano artificial para poder cruzarlo. Pero ahí estaban, frente a la tierra prometida, pero los dividía el río. Entonces, me imagino muchos se preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer? 40 años antes, Dios había manifestado de una manera poderosa un hecho milagroso de abrir el Mar Rojo. ¿Haría Dios algo parecido en esta ocasión? ¿Qué hecho milagroso confirmó la conducción divina para el inicio de la conquista? En el libro Patriarcas y Profetas, Elena de White nos cuenta lo siguiente: a la hora señalada comenzó el avance. El arca, llevada en hombros de los sacerdotes, encabezaba la vanguardia. Recordemos que el arca era símbolo de la misma presencia de Dios, así que el avance comenzó con Dios adelante.
Se le había ordenado al pueblo que se retrasara un poco, de manera que había un espacio de más de media milla entre ellos y el arca. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Los vieron avanzar firmemente con el arca santa en dirección a la corriente airada y turbulenta, hasta que los pies de los portadores tocaron el agua. Los pies de los portadores del arca tocaron el agua. Entonces las aguas que venían de arriba fueron rechazadas de repente, mientras que las de abajo siguieron su curso y se vació el lecho del río, como una invisible pared que detiene la furia de las aguas que vienen de arriba. Las que van hacia abajo continúan y de ahí hacia esa dirección queda la tierra seca. Continuando la declaración, dice: se vació el lecho del río. Obedeciendo el mandamiento divino, los sacerdotes avanzaron hacia el centro del cauce. Se quedaron detenidos allí, mientras todo el ejército descendía y cruzaba al otro lado. Y así se grabó en la mente de todo Israel el hecho de que el poder que había contenido las aguas del Jordán era el mismo que había abierto el Mar Rojo para sus padres 40 años antes. Es interesante, lo que ya había ocurrido una vez en otra escena, claro, vuelve a ocurrir, porque se trata del mismo Dios, de la misma promesa, del mismo poder. Pero es interesante un par de hechos que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida de hoy. En primer lugar, Dios pide que avancen, y ese es un ejercicio de la fe. Porque uno dice, ¿avanzar a dónde? Si no se puede. Avancen. Si Dios dice que hay que avanzar, hay que avanzar. No es para poner excusas. No es para explicar cómo es que no se puede hacer lo que Dios pide. Dios no va a pedir que hagamos algo que no se pueda hacer. Pero ¿y la dificultad? La dificultad era lo que iba a poner en evidencia la fe confiante en la palabra del Señor. Avance. Segundo gran concepto que aparece en esta declaración es que quien va adelante es Dios. El arca, símbolo de la presencia de Dios. El sacerdote, el líder espiritual, ese va adelante. Y Dios cumple su promesa y su palabra a través de su misma presencia. Y allí, mientras estaban en el medio del cauce, ¿no?, las aguas eran contenidas y todo el pueblo pasó, ¿no? Dios tiene un proyecto de vida para todos. Eso me gustó mucho, especialmente la parte cuando dijo que Dios les dijo avancen, y ante un aparente imposible, ¿no? Un imposible humano. ¿Cómo avanzar? Si no hay cómo avanzar, ¿no? Ahora nosotros hubiésemos empezado, ¿cómo? ¿Cómo? No sé, nosotros no más que cómo, porque cómo hasta sería una buena pregunta, ¿no? ¿Y cómo hago, Señor, para avanzar? Pues si fuera de corazón, claro. Pero no, yo creo que nosotros no habríamos hecho esa pregunta ¿cómo? Habríamos dicho, no se puede. ¿Qué te pasa, Señor? ¿A quién se le ocurre? ¿A dónde nos quieres mandar? ¿A morir? Para morir acá nos quedamos vivos de este lado. Claro. Este hecho milagroso que confirmó la conducción divina parece que tuvo un alcance bastante positivo, no solamente para el pueblo de Israel, sino que por alguna razón los pueblos circundantes se enteraron de este hecho milagroso. ¿Qué nos dice la inspiración? Elena de White dice así: este milagro ejerció gran influencia tanto sobre los hebreos como los enemigos. Por él Dios daba a Israel una garantía de su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué, como lo había hecho por medio de Moisés. Era un mensaje de ánimo para Josué, claro. Era un mensaje de ánimo para el pueblo, era una reiterada manifestación del poder, del amor, del cuidado de parte de Dios, y al mismo tiempo era un mensaje para los enemigos. Aquí estoy, aquí estoy, yo sigo estando. Claro. Esta seguridad era necesaria para fortalecer su corazón en el momento de emprender la conquista de la tierra, tarea estupenda que había hecho tambalear la fe de sus padres 40 años atrás. Antes que se cruzara el río, el Señor había declarado a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahí está la evidencia de apoyo a Josué, ¿no?
Y el resultado cumplió la promesa. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y lo temieron como habían temido a Moisés durante toda su vida. Este ejercicio del poder divino en favor de Israel estaba destinado también a aumentar el temor con que lo consideraban las naciones circunvecinas y ayudarle así a obtener un triunfo más fácil y más completo. Miren, Dios es el que produce el milagro. Claro. Dios manifiesta su poder y Él comparte sus logros. Era para levantarlo a Josué, era para hacer sentir mejor al pueblo y era para que los demás temieran el nombre de Dios. Así actúa Dios. Miren cómo actuamos nosotros. Los logros son de todos. Sin embargo, hacemos al revés. En lugar de dar el crédito a todos, tratamos de transportar los créditos de ese logro a uno solo. Dios, el sublime, el excelso, aquel por quien se hace todas las cosas, comparte su autoridad. La delega y la comparte para hacernos sentir que fue entre todos. Y nosotros hacemos al revés. Es entre todos, pero queremos hacer notar que fue gracias a mí. Y queremos el galardón solo para nosotros. Sí. ¿No? Y eso realmente en la historia de Israel se repitió muchas veces, pero aquí vemos a un Dios preocupado por su pueblo y dándole el empujoncito para comenzar esa tarea tan grande como fue la conquista de la tierra prometida. Así es. Pues bien, pastor, realmente esto nos hace considerar tantas cosas, tantas bendiciones de Dios, comenzando aquí con Josué y a lo largo de la historia. Y a pesar de las caídas del pueblo, Dios siempre levantaba un profeta, un hombre, un valiente para continuar el plan de Dios. Siempre fue así y seguirá siendo así porque la esencia de Dios es la misma. Y esto que estaba pasando acá había pasado 40 años antes. O sea, Dios repite sus mecanismos de protección, de poder y de interés en sus hijos. Esos mecanismos de protección, amigos, están a nuestra disposición. Mientras pensamos en esto, vamos a recibir unos consejos importantes. Ya volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos con el tiempo adecuado para una promesa, una invitación y también la oración. Querido Dios, te damos gracias porque no desistes de amar, de proteger, de guiar, de cuidar, de orientar. Y en este momento rogamos por todos nuestros amigos y hermanos, si alguien está parado frente a la inmensidad de un río insuperable, te pido que tú obres en su vida para que los obstáculos se diluyan, desaparezcan, para que podamos marchar siempre hacia adelante, siempre hacia arriba, siempre en comunión contigo, siempre escuchando y obedeciendo tu palabra. Abrázanos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Tenemos un encuentro el día de mañana con la bendición de Dios aquí en la Nuevo Tiempo. Será hasta entonces.